La medicina de Dios. Dime, ¿cuál es la medicina de Dios? La medicina de Dios son todos los recursos naturales y espirituales que Dios nos ha dado como herramientas para vivir una vida a plenitud, una vida saludable y pues en todos los aspectos de una manera integral como nos ve Dios en el área de la mente, el cuerpo y el espíritu. Estamos hablando de que Dios sana, de que Dios nos protege, pero vemos muchos cristianos enfermos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues si yo me remonto un poco a la historia de la Biblia con Jesús y sus discípulos, veo como en ningún momento aparece que los discípulos sufrían de alguna enfermedad o alguna situación física, de salud. Y digo, claro, mientras caminaban con Jesús, pues ellos eran obedientes a Jesús, eran sus discípulos y hacían lo que Jesús les decía. Pues si Jesús comía saludable, los discípulos comían saludable. Si Jesús oraba, se retiraba a meditar, ellos hacían lo mismo. Y así, cuando Jesús reposaba, también ellos reposaban. Quiere decir que un discípulo está llamado a obedecer a su maestro. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Lo que pasa es que no siempre la vivimos. Pero que tú me estás hablando, me estás ahora acentuando la alimentación, el descanso, ¿eso es lo que tú me estás hablando? Sí, se ha comprobado que el bienestar y la salud están completamente ligados a lo que es la alimentación y el estilo de vida que llevemos. Afecta claramente el desarrollo de nuestra salud. Totalmente. Por eso es recomendable siempre, porque se habla mucho del ejercicio ahora y se hace mucho énfasis en el ejercicio. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, pero no tanto. Hay una moda del ejercicio que no es tan necesaria. Por ejemplo, yo pienso que el 80% de una vida saludable a plenitud tiene que ver con la alimentación y un 20% de ejercicio. Yo siempre digo que el 70% de la alimentación debe basarse en frutas, verduras y vegetales. Frutas, verduras y vegetales. Un 20% en proteína animal, pollo, pescado, pavo, carnes rojas y de cerdo muy poco. Entonces no me estás hablando aquí de ser vegetariano. No, podemos comer pollo, pescado, pavo como proteína animal, pero también hay una proteína vegetal que tiene que ver con las lentejas, por ejemplo, los garbanzos, la quinoa, la chía, y como frutos secos también está la almendra, el maní, las nueces, que son proteína vegetal. Entonces, y el 10%, tú estás acentuando más eso que las carnes. Es lo mejor. Las grasas normalmente se adquieren por las carnes. Claro. Entonces hay que comer menos carnes grasosas. Por ejemplo, las carnes de res son muy grasosas, las de cerdo tienen mucha grasa también y otro tipo de carne. Entonces la idea es consumir menos carnes grasosas, que el cuerpo necesita la grasa para poder mantenerse. Claro. Pero es un 10% nomás y no al contrario, que es lo que está haciendo la alimentación actual, que es demasiada proteína animal y está dando estragos tremendos en la salud. ¿Y tú crees que los latinoamericanos comen más grasa de lo normal? Sí. Estamos acostumbrados a comer carne siempre, ¿no? Demasiada carne, eso está bien, comer carne, pero la carne debe comerse de una manera muy equilibrada, más en las verduras, frutas y vegetales. De esa manera podemos tener más salud y un pH alcalino, que es donde no cabe ninguna enfermedad, no puede caber ninguna enfermedad. El ácido del cuerpo es lo que hace la problemática, ¿no? Así es, pastor, porque la acidez genera un desbalance bioquímico en el cuerpo y es donde permite que surjan muchas enfermedades. Por ejemplo, todos los problemas de estreñimiento, hemorroides, acidez, presión alta, diabetes, sobrepeso y obesidad. Todo es por la acidez del cuerpo. Muchos tipos de cáncer, claro, exactamente. ¿Cómo puede, la persona que ya tiene situaciones como esta, cómo puede hacer un balance? Mucha gente me dice, doctor, ¿verdad que la guanábana cura el cáncer? Digo, tú te puedes comer una tonelada de guanábana, pero si no te desintoxicas, pues de nada te sirve porque están los filtros taponados, obstruidos, sucios. Entonces de nada te sirve comerte toda esa cantidad de guanábana si no hay un proceso de desintoxicación primero. Háblame de la depresión. Esto es un tema bien interesante. Me llegan muchos pacientes. Y pues no todo es espiritual realmente, no hay unas cosas espirituales, ataques del enemigo, pero otras no. Entonces me llaman muchos pacientes, doctor, llevo meses o aún años con depresión y me han hecho muchas liberaciones en mi iglesia, 4, 5, varias, y yo sigo igual. Digo, entonces el problema tuyo no es físico, o sea, no es espiritual, es físico, o sea, es hormonal. Se ha comprobado científicamente que en las personas que hay trastornos de depresión están asociadas a la bioquímica del cerebro. Es decir, hay un desorden, un desequilibrio químico de las sustancias importantes del cerebro, que son llamadas neurotransmisores o las hormonas de la felicidad.
que son tres: la serotonina, la endorfina y la dopamina. Son tres hormonas importantísimas. Para mantener una euforia. Sí, para que cuando una persona tiene estos niveles estables, equilibrados, nunca va a poder estar en un proceso de depresión. Pero cuando estos niveles se desbalancean, pierden su balance, su equilibrio, es fácil que una persona entre en procesos depresivos. Y estos elementos son glandulares, ¿correcto? ¿Cómo no? Sí, son glándulas. Son glandulares que segregan. Son hormonas que son neurotransmisores que genera el cerebro para mantener un equilibrio químico en el cuerpo. Y hay alimentos que permiten que se puedan estabilizar estas hormonas de la felicidad. Entonces, usualmente, cuando la persona está depresiva, hablando ahora fuera de la parte espiritual y de oración, y a veces que sí es necesario hasta hacer una liberación. Sí. Pero estamos hablando, normalmente, el médico lo que manda son pastillas. Sí. Y eso genera dobles problemas, porque vuelve una adicción a las pastillas y va a afectar a otro tipo de órganos. Entonces, con una buena alimentación, por ejemplo, hay alimentos que generan o hacen que estas hormonas se estabilicen. Por ejemplo, dentro de los vegetales está la espinaca, están los espárragos, el tomate. Espinaca, espárragos, tomate. Ayudan a los neurotransmisores. Muchísimo. Por ejemplo, también el maní, las almendras, las nueces como granos integrales, las carnes como el atún, como el salmón, como las sardinas, ayudan muchísimo. Estos alimentos tienen un alto contenido de nutrientes muy importantes que son llamados como los aminoácidos del buen humor. Aminoácidos del buen humor. Que se llama triptófano. Es el contenido de esto que va a hacer que el cuerpo produzca más serotonina, más endorfina y más dopamina. Importantísimo. Dándote cierta alegría. Exactamente, y que mantengamos un buen estado de ánimo, buena energía, y una persona así nunca va a poder tener un estado de depresión, que es lo más importante. Entonces, estamos hablando de la depresión y quiero que me hables algo, porque sé que tú funcionas mucho con plantas. Háblame de las plantas, el poderío medicinal de las plantas y cómo se usa o cómo se debe usar. No sé, dime tú. Sí, de hecho, en Ezequiel Apocalipsis dice la Biblia que las hojas del árbol de la vida servirán de medicina y sanarán naciones. Exacto. Y mi especialización es sobre el manejo nutricional por un lado, pero también el manejo de las plantas medicinales, de la medicina herbaria, que es un regalo de Dios. Yo digo la medicina de Dios. Es como Dios nos ha dado todos esos recursos importantísimos para que podamos sanarnos. Y las plantas tienen un poder de sanidad increíble. Lo que hago yo es, como investigador y científico que soy, es trabajar las plantas medicinales. ¿Cómo? Quiere decir, utilizar plantas o combinar las plantas, lo que se llaman test. ¿Cómo es la cosa? Sí, yo lo que hago en el laboratorio de manera científica, pero en forma natural, 100% natural, es combinación de plantas. Combinación de plantas. La mayoría de plantas son venenosas, que es lo que la gente no sabe. Por eso se necesita hacer una combinación exacta, son compuestos exactos, precisos, para que una reactive el potencial de la otra. Y no todas las plantas pueden mezclarse. Entonces, un estudio científico, he creado un producto, el Baritunat, que es un sistema completo de desintoxicación digestivo, que tiene 3 pasos, se hace 9 días. El primero es para todo lo explicas en tu libro. En el libro, todo bueno, está ahí. El tiempo se me acaba. Se quedó y gracias a Dios como está, por siempre venir tú conmigo y darnos toda esta educación. Y tú, gracias por tu sintonía.